Entramos entonces a hígado y vías biliares, ¿no? Acá hay un montón de temas. Son tan pesados estos temas, tan, digamos, complicados, que he tratado de vengarme de los mismos y los vamos a hacer muy sencillos. ¿Ya? La forma, siempre les digo a ustedes, y me gustaría que algún día podamos juntos compartir docencia con cualquiera de ustedes, muchachos. Villamedic busca eso en sus alumnos, que se vuelvan docentes, y los que les guste la docencia y los que les guste enseñar de ustedes, que están ahorita en los diferentes años, ¿no? Que están en preparación, si les gusta la docencia, les gusta enseñar, me pueden escribir por interno, ¿ya? Porque eso a mí me gusta que la gente, dentro del proceso de aprendizaje, así como hay hacer los resúmenes, que es una fase 1, una generación 1, hacer los flashcards, que para mí es la generación 2 de recordar algo, hay un nivel mejor que eso, que es enseñar, que es la generación 3. Cuando una persona enseña, aprende 2 veces. Entonces, es importante llegar a ese nivel, ¿no? De poder compartir tus conocimientos y todo, ¿no? Y la academia lo que busca es eso, darles la mejor preparación en los diferentes bloques y poder potenciar las áreas donde ustedes sientan que se sienten más familiarizados y poder compartir con otros estudiantes, y así ustedes mejoran su performance. Eso hacen los estudiantes de residentado médico, ¿no? Los alumnos, digamos, que tienen un mejor puntaje, que tienen un mejor bagaje, hacen enseñanza a los alumnos que les falta y ganan los dos. El alumno que domina más, de verdad que complementa mucho mejor, y el alumno que de repente un poco no maneja, porque usted sabe que en residentado a veces chicos que han dejado la carrera años y vuelven para estudiar, y todas esas cosas demora, un proceso de adaptación. Entonces se benefician también, ¿no? O sea, es todo un sistema, entonces, importante. Así que yo los invito a todos los que ustedes deseen, y se lo voy a mandar por correo personalmente, espero que la academia me permita eso, ya que a mí me gusta ser docente y me gustaría formar docentes, ¿no? Entonces, yo siempre digo, la mejor venganza de un estudiante de medicina es hacer de un tema difícil un tema fácil. Es la mejor venganza del estudiante de medicina. Ya no es pegarle al libro, no, es hacerle un tema difícil fácil. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer de estos temas difíciles algo muy fácil, para que, sí, claro, al final les dejo mi correo si desean, para poder comunicarnos, o también en los grupos, si no tenemos comunicación, para que podamos entablar los que deseen. Por favor, es abierto a todo el mundo, ¿ya? Entonces, vamos a vengarnos de este tema. Cuando ustedes escuchen que yo les digo vamos a vengarnos, quiere decir que vamos a hacerlo de lo más fácil posible y lo más digerido, para que ustedes sepan qué es lo importante en la vida real, ¿sí? En los libros te dicen mucha información, pero del libro a la práctica hay un pequeño 20% de línea que tú tienes que aprender a identificar. Y con eso se te hace mucho más fácil leer lo que sea. Entonces, vamos a hablar de estos temas. El caso característico en este grupo de patologías de hígado y vías biliares es clásicamente el problema con la piedra, con el cálculo. Nosotros podemos tener diferentes formas de presentación. Lo principal va a ser el dolor en abdomen tipo cólico. ¿Ok? Dolor en abdomen tipo cólico. El dolor abdominal, al ser tipo cólico, es un dolor que va y viene. ¿Ok? Entonces, los pacientes se presentan con un dolor tipo cólico en hipocondrio derecho. Todos los casos que vengan con patología hepática y biliar vienen con dolor tipo cólico en hipocondrio derecho. ¿Ya? Esto va a ocurrir en el 90% de los casos que les vayan a preguntar en cualquier examen. Siempre. Ahora, a este dolor se le puede agregar ictericia. Y si se agrega ictericia, quiere decir que hay obstrucción. Y si se le agrega fiebre, quiere decir que hay infección. Entonces, yo siempre tengo que recordar, cuando tengo dolor en hipocondrio derecho, tipo cólico, es patología de hígado y vías biliares. Si yo le agrego ictericia, estoy agregando una obstrucción, que puede ser una obstrucción benigna, que puede ser un cálculo, o una obstrucción maligna, que puede ser un cáncer periampular. Un cáncer periampular puede ser un cáncer de vías biliares, así que tranquilamente puedo estar en este bloque. Las vías biliares pueden ser extrahepáticas y pueden ser intrahepáticas. Con esto ya combinas todo. Los periampulares pueden ser
Los tipos, por ejemplo, de la ampolla de Vater, el ampuloma, pueden ser del duodeno, de la cabeza del páncreas o del colédoco distal. ¿Sí? Los extrahepáticos pueden ser del ilio, tanto iliares, y todo lo que viene abajo, que son los coledocianos. 50% son iliares, por eso que es el tumor de Klaskin clásico, y 40% son coledocianos. ¿Acá cuánto va? Va 90. Y los intrahepáticos es el 10. Entonces tú identificas rápidamente. ¿Ok? Identificas claramente. Si yo quiero estudiar cualquier cosa que trate con un dolor cólico en hipocondrio derecho, el examen de elección para para estos dolores, cualquier dolor en hipocondrio derecho, la elección inicial es hacer una ecografía. Es el abordaje inicial. Pero no identifica causa. Solamente me va a ver, por ejemplo, signos indirectos, ¿no? Dilataciones, esas cositas. ¿Correcto? Si yo quiero estudiar cosas benignas y yo sospecho que es un cálculo, la ecografía ya lo he usado. Entonces, acá me pueden ayudar, ¿qué cosa? La CEPRE. Entonces, si es una ictericia por cálculos, la CEPRE va a ser un buen examen. Pero si yo sospecho de algo maligno, entonces acá ya no va a ser la CEPRE, va a ser la colangioresonancia magnética, la que me va a ayudar en este bloque de pacientes. Perfecto. Y si yo tengo fiebre, ¿ok? Exacto, la CEPRE también puede ser tratamiento, diagnóstico y tratamiento. Si yo tengo fiebre, pues tengo que pensar que el paciente tiene una infección. La infección puede ser de la vesícula, y eso se llama colecistitis aguda. La infección puede ser de las vías biliares, y eso se llama colangitis. Y eso te va a servir. Entonces tengo que aprender a estudiar esto. Y acá salen todas las enfermedades. Miren. En dolor hipocondrio puede ser todo lo que te digo, ¿no? Puede ser de una vesícula, puede ser de un colédoco, puede ser de un hígado, todo. ¿Sí? En el caso de patologías obstructivas, generalmente vas a tener que pensar así. O sea, te lo digo por un tema de examen y de la vida. ¿Sí? Acá me hacen una pregunta, Yasmín me dice, doctor, pero para los benignos no podemos usar colangio por las complicaciones del CEPRE. Sí podrías, claro que sí podrías. Pero cuando tú te enfrentes a las preguntas de examen, te vas a dar cuenta que cuando tú sospechas que es cálculo, ya no haces colangio-resonancia, porque tu sospecha de cálculo te hace que de frente le hagas CEPRE. Entonces, lo que yo les enseño acá es un algoritmo mental para que rápido no duden. Si tú, por ejemplo, en la práctica, fuera del examen, tú no quieres hacerle una CEPRE a alguien y quieres hacer una colangio-resonancia, lo puedes hacer, siempre y cuando el paciente no tenga fiebre. ¿Sí? No tenga fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre es sinónimo de una ictericia, de una infección. Entonces tú lo puedes hacer ya pensando en otra cosa, colangitis, el mundo de la colangitis. Ya vamos a ver detalles. Quiero que se aprendan primero este esquema básico. Este esquema básico los va a acompañar todo el tiempo de la carrera. Ahora, de cada uno de ellos vamos a sacar bastantes datos. Y ahí ustedes van a aprender la disquisición. Por eso que es rica esta parte, que es la discusión, ¿no? Que cuánto pido uno, cuánto pido el otro. Y en cirugía no existe el puede ser. En cirugía no existe el también, claro. En cirugía no existe el claro, ¿cómo no? Es una posibilidad. No, en cirugía no existe eso. En cirugía existe la evidencia. Se hace esto primero, esto no se hace. Esto sí se hace, esto no. Es muy militarizado en ese sentido. Entonces, cuando les explico estos datos, es para que ustedes tengan un patrón. En medicina, ustedes aprenden patrones, pero su experiencia va a ser de que los patrones, con los años, bajen y ya no sean tan remedo de los que han aprendido y ustedes le van a meter su cosecha.
su experiencia práctica. Pero al inicio tienen que tener patrones para que eviten salirse, digamos, o tener menos errores. Eso es lo que buscamos siempre, que tengan menos errores. ¿Ok? EH significa extrahepático y intrahepático es IH. ¿Ya? De las vías biliares. Para que al toque lo tengan así. ¿Ya? Este es un esquema general. Ahora vamos a ir entendiendo cada enfermedad. Vamos a hablar de las colecistitis agudas, de los cuadros crónicos, de las colangitis. Por ejemplo, nomás está en el mundo de fiebres, mira. En el mundo de ictericia vamos a hablar de las coledocolitiasis, de las de los cánceres, por ejemplo, ¿no? De vía biliar. Acá están todos esos grupos. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué interesante, doctor. ¿Cuándo hacer una CEPRE? ¿Cuándo hacer una colangio? Independiente de lo que sea cualquier cosa de todo esto, miren, la ecografía siempre se hace primero, pero no identifica causa. O sea, es el abordaje inicial. Siempre necesitas una imagen confirmatoria. Confirmatorias son CEPRE, colangioresonancia, ecoendoscopía, cosas que te identifiquen una causa. La eco no, solo te dice vía biliar dilatada. ¿Ok? Comencemos. Vamos a hablar un poquito de la parte hepática. En la parte hepática, solamente reconocimiento de esta zona, muchachos. El hígado, ustedes saben que se divide por la mitad en una línea que pasa al costado, en la parte medial, así, de la vesícula biliar casi, ¿no? Esto se llama línea de Cantle. Línea de Cantle. ¿Sí? Que divide, que justamente pasa en el borde, si le quieres llamar borde izquierdo, de la vena cava superior. Ahí viene todo esto. Línea de Cantle, ¿ya? La vena cava superior, borde izquierdo. Eso es lo que usamos como topografía en el hígado, ¿ya? ¿Cuál es el principal sostén del hígado para que esté en esa posición? Más que los ligamentos, son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a ser importantes sostenes del hígado en ese momento. Son elementos de fijación fundamental. Acá vemos que cuando levantamos un poco el hígado, encontramos esto, ¿no? El ligamento hepatoduodenal. Y acá está el ligamento gastrohepático. Y aquí vamos a ver el famoso agujero de Winslow, ¿no? Y acá vamos a descubrir que cuando tú levantas el hígado, vas a encontrar la parte de atrás. Acá atrás escondido siempre está el páncreas, ¿no? Siempre está el páncreas. Entonces, nosotros para un tema de topografía del hígado in situ, a veces en trauma, tenemos que levantar el hígado para poder clampar a esto. ¿Cómo se llama la maniobra que permite clampar este hilio hepático, chicos? ¿Se acuerdan? Correcto, muy bien. Muy bien, chicos. La maniobra de Pringle, ¿no? La maniobra de Pringle. Muy bien, muchachos. Entonces, el hígado va a tener distintos segmentos. Los segmentos siguen las agujas del reloj, ¿no? 2, 3, mira, en orden así. Como aguja del reloj, ¿no? 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces van a seguir las agujas del reloj. La pregunta es, ¿dónde? Acá vamos a dividir, vamos a ponerlo acá, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, la línea de Cantle, que lo que te expliqué, lo divide, ¿sí? Divide. Es la cisura, ¿no? Algunos lo van a conocer a la línea de Cantle como la cisura portal sagital también, ¿no? La cisura portal sagital. ¿Ya? Es paramedial, ¿no? Es paramedial. ¿Sí? Es paramedial. Muy bien. El 4, el segmento 4, también lo conocemos como el cuadrado. Como el cuadrado, ¿no? Para que lo tengas en cuenta. Correcto. Entonces, a nivel de la matriz, cuando levantamos un poquito el hígado, nos damos cuenta que el segmento 1 está acá, bien guardadito. Se llama el lóbulo caudado. El lóbulo caudado también tiene nombre de Spiegel, ¿no? O Spiegel. Y lo preguntan. ¿Saben por qué? ¿Por qué es importante el lóbulo caudado? ¿Recuerdan en anatomía algún recuerdo mayor de la antigüedad, muchachos?
¿Por qué es importante el lóbulo caudado? ¿Se acuerdan? ¿A algunos les suena el lóbulo caudado por qué es importante? Miren. Sí, exacto, Angelino. Porque tiene irrigación propia. El lóbulo caudado tiene drenaje venoso y tiene toda una zona arterial independiente. Por eso que en los cirróticos, el último lóbulo en caer es el lóbulo caudado. ¿Ya? Es el último en morir en la cirrosis. Pregunta de examen. La irrigación del hígado depende en gran medida de la porta. ¿No? Tremendo vaso es la porta, muchachos. 70% de la irrigación es portal. ¿Ah? La parte de la arteria hepática, su irrigación, 20-30%. Pero la porta se lleva de entero todo. Ahora, una cosa es la irrigación, y otra cosa es la oxigenación. La porta lleva el 50% de oxígeno y la arteria hepática el otro 50% de oxígeno. ¿Ok? Entonces también es importante diferenciar ese par de cositas. Cuando la porta entra a ver todo el sistema, por ejemplo, normalmente la porta se divide en dos. En una porta derecha, porque hay lóbulo derecho, y en una porta izquierda, porque hay lóbulo izquierdo. El conducto biliar también se divide en dos. Conducto biliar derecho y conducto biliar izquierdo, ¿no? Entonces, imagínense. En cambio, la parte de las venas suprahepáticas, van a ser tres. La vena suprahepática derecha, la vena suprahepática media y la vena suprahepática izquierda. ¿Sí? Y estas venas van a drenar en la vena cava inferior. ¿Ok? Entonces es importante. En cambio, el Spiegel drena de frente sin vena suprahepática. Vena de frente en la vena cava superior. ¿Ya? Entonces son detalles interesantes para que ustedes sepan esto. Y todo viene de algo tan pequeñito, ¿no? Todo nace de la unidad funcional del hígado. ¿Cómo se llama la unidad funcional del hígado? La unidad funcional se llama lobulillo hepático. ¿Ya? El lobulillo hepático es un hexágono. ¿Ya? Lobulillo hepático, no te olvides, apúntalo ahí. Lobulillo hepático. El lobulillo hepático es un hexágono. Este hexágono tiene diferentes puntos. ¿Sí? Al centro están las venas. Por ejemplo, la vena centrolobulillar está acá. La vena centrolobulillar está acá. Por eso se llama centrolobulillar, al centro del lóbulo. ¿Ya? Y en cada uno de estos vértices está la tríada portal. Tríada portal, tríada portal, tríada portal, tríada portal, tríada portal. ¿Y la tríada portal qué cosa es? Tres cositas básicas. ¿Qué cosas se forma la tríada portal, chicos? La tríada portal. Vamos a encontrar una arteria chiquita, ¿ok? Parte del drenaje, una venita porta, y parte, o sea, venita que va a terminar ahí en la parte portal, y conducto hepático. Un drenaje de conducto hepático. Entonces, vas a tener relación. O sea, quiere decir que en la tríada portal va a venir irrigación de la arteria hepática, de la vena porta y el conducto hepático. Forman la tríada portal. Y la vena centrolobulillar, ¿a dónde va a formar? Esas son las que drenan a las venas suprahepáticas y las venas suprahepáticas son las que terminan drenando en la cava. Entonces, vamos a hacer un repaso de la sincronía del movimiento de flujos. ¿Ya? Flujos en hígado. Entonces al hígado le llega sangre por la porta. Se divide en porta derecha, porta izquierda. Viene los conductos biliares, también van a estar ahí. Conductos biliares derechos, conductos biliares izquierdos, ¿no? Que vienen drenando del hígado, ¿no? Salen del hígado drenando los conductos biliares. Entonces, la parte de toda la irrigación
va a terminar ¿en dónde? En el lobulillo hepático. Acá encontraremos parte del conducto biliar, portal y la arteria hepática. Luego, todo drena en la vena centrolobular, la vena centrolobular en las venas suprahepáticas, que son derecha, izquierda y la del medio. Y esto en la cava. Es el movimiento de flujos que tiene que haber en el hígado, ¿ya? Para que siempre, nunca lo olviden. Ah, ya, chévere, doctor. Entonces siempre lobulillo, lo que inicia, lo que entra al hígado es la tríada portal, lo que voy a ver en todos los lobulillos, ¿no? Porta, conducto hepático y arteria hepática, ¿ya? Conducto biliar y arteria hepática, ¿no? Entonces, son cosas que yo voy a encontrar permanentemente. Perfecto, doctor. Eso me va a permitir ubicarme cómo funciona el hígado y cómo se distribuye el hígado en su flujo. Acá vemos un poco de la irrigación directa del hígado, ¿ok? Vemos el tronco celíaco, vemos que sale la arteria gástrica izquierda, que ya la vimos en estómago, la arteria esplénica, que bota los vasos cortos, que también van al fondo gástrico, nos olvidamos de este bloque, y luego acá entra ya a tallar otra irrigación del tronco, que es la arteria hepática común. La arteria hepática común, mírenla ustedes, va a también ser parte de la formación de la arteria gástrica derecha, formando luego la curvatura menor del estómago. Pero la arteria hepática común, luego que nace la arteria gastrodenal, que va para abajo, se queda sola y se llama arteria hepática propia. De la arteria hepática propia nace en mayor proporción, casi en 80%, la arteria cística. La arteria cística viene más de la arteria hepática. Entonces de ahí nace la arteria cística. ¿Sí? Irriga a la vesícula, pero le falta irrigación a esta parte, no llega tanto. Por eso que esta parte del fondo es la que más se necrosa. ¿Ok? Importante. Más se necrosa. Perfecto, doctor. Entonces ya entendí cómo va a ser el tema de la irrigación en esta zona. ¿Ok? Muy bien. Acá en la parte de las vías biliares, cuando uno hace la paroscopía, vamos a tener que entender lo que es el triángulo hepatocístico y el triángulo de Calot. Cuando una persona, por ejemplo, tú dices, ¿no? Doctor, quiero, digamos, reconocer la zona del triángulo hepatocístico. El triángulo hepatocístico, ¿qué tiene? Tiene al conducto cístico, tiene al conducto hepático común y tiene el borde inferior del hígado. ¿Quién se encuentra dentro de esto? La arteria cística. Entonces, dentro del triángulo hepatocístico o triángulo de Boudet, encuentras la arteria cística. En cambio, te pueden preguntar el triángulo de Calot. Y el triángulo de Calot también tienes al conducto cístico, al conducto hepático, pero la arteria cística forma parte del triángulo de Calot. ¿Y quién está dentro del triángulo de Calot? El ganglio de Mascagni. El ganglio de Mascagni. Entonces es distinto triángulo hepatocístico de Boudet que triángulo de Calot. ¿Ya? Entonces tienen que tener esto en cuenta. Muy importante la irrigación de la vesícula. Abajo, después del conducto cístico y el conducto hepático común, nace el colédoco, el conducto biliar principal, el colédoco. El único conducto que no se ha encontrado una prótesis que lo pueda reemplazar. Si ustedes observan, el conducto colédoco recibe irrigación por las arterias coledocianas a las 3 y las 9 horas. Pregunta de examen. A las 3 y a las 9 horas. Cuando ustedes vean horas es porque estamos poniendo le hacemos un corte transversal y vemos como un reloj todo. Entonces a las 3 y a las 9 horas está que viene la irrigación, como pueden observarlo acá. ¿Sí?
Estas arterias coledocianas van a venir rama generalmente de ¿quiénes? De la arteria hepática derecha. Igualito que la arteria cística casi. ¿Ya? Igualito que la arteria cística. Entonces, la arteria hepática derecha, mira, arteria hepática derecha, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque va a dar la arteria cística, va a ser muy importante porque va a dar las arterias coledocianas. También pueden haber otras variedades, ¿no? Pero esto es importante porque esto es pregunta. ¿Ya? Pregunta. Nos puede venir una pregunta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya con esto, tú vas teniendo una excelente noción de cómo es la anatomía propiamente de la parte derecha o izquierda. ¿Ok? Es la rama derecha. Rama derecha. Todo lo que está a la derecha, acuérdate, debajo del hígado. Todo lo que tires, vesícula, colédoco, rama derecha. ¿Ok? Es arteria hepática derecha, la rama derecha de la arteria hepática. ¿Sí? Y entramos a conocer ahora a la génesis del principal problema de la vía biliar. Los cálculos. ¿Cómo se generan los cálculos? Miren, los cálculos, la patología biliar, es predominante en mujeres que en hombres. ¿Ok? Segundo, mayores de 40 años. Son los datos epidemiológicos de la génesis de los cálculos que ustedes tienen que recordar. Normalmente la vesícula, más o menos, tiene de 30 a 150 mililitros de bilis, la vesícula. ¿Ya? Eso ocurre normalmente de manera regular, ¿no? De manera regular. El principal mediador hormonal de la vesícula es la colecistoquinina, que es la que estimula que la vesícula se contraiga. La bilis es formada en el hígado, pero es almacenada en la vesícula biliar. Y la vesícula almacena de 30 a 50, y cuando hay comida, la colecistoquinina se eleva, y al elevarse la colecistoquinina, comienza la contracción de la vesícula y libera la bilis, que va a emulsificar las grasas. ¿Por qué es importante, doctor, tener vesícula? ¿Y por qué algunos le quitan la vesícula y no pasa nada? Las vesículas en realidad lo que hacen es ayudar a almacenar la bilis y concentran la bilis en una mayor proporción. ¿Ok? Entonces eso está dentro de la fisiopatología, de la concentración de la bilis. Entonces la bilis normalmente está compuesto de 3 elementos: el colesterol, la lecitina y las sales biliares. ¿Cuál es el trabajo de la lecitina? El trabajo de la lecitina es que es un estabilizador. Estabilizador. Y permite que haya una concentración adecuada entre el colesterol y las sales biliares. ¿Ya? Y las sales biliares. Esto tiene que mantenerse, muchachos, en un buen estado de equilibrio. Colesterol, lecitina y sales biliares. Si por alguna razón se violara este equilibrio, comienzan las patologías. ¿Ok? Comienzan las patologías. Entonces van a ver en la fisiopatología, para formarse cálculos, tienen que haber ¿qué cosas? O aumento del colesterol, o disminución de las sales biliares. ¿Sí? Disminuyen las sales biliares, también pueden disminuir la lecitina. Entonces, si hay aumento de colesterol, hay disminución de sales biliares, hay disminución de la lecitina, cualquiera de las 3 variables va a estimular la creación de cálculos. Pero,
¿Por qué cosa sucedería para que ocurra esto? ¿Qué cosa influenciaría para que haya más cálculo, más colesterol, menos sales biliares, menos lecitina? Los factores de riesgo. Entonces, acá vas a entender que hay factores de riesgo para la alteración y que ocurra esta situación. Los factores de riesgo básicamente son la obesidad. Si tú eres obeso, tienes factor de riesgo para crear cálculo. Si tú eres mujer, tienes factor de riesgo para crear cálculo. Por dos motivos. Por el estrógeno y por la progesterona. ¿Ya? En el estrógeno, ¿qué vas a encontrar? Cuando hay estrógeno elevado, hay aumento de la secreción rica de colesterol. Cuando hay estrógeno, hay más secreción de colesterol. Cuando hay progesterona, ¿qué hay? Hay relajación del músculo liso. ¿Esto va a hacer de qué? Que disminuya la contracción de la vesícula biliar. Disminuye la contracción de la vesícula biliar. Dos condiciones importantes para que se forme todo el proceso. Otros factores de riesgo conocidos, ¿cuáles son? Por ejemplo, cuando has tenido varios hijos, ¿no? Multiparidad. Si tú eres una persona mayor de 40 años. Son factores súper conocidos estos, chicos. Por ejemplo, el embarazo. También. Doctor, mi papá sufre de cálculos. Historia familiar. También. Doctor, yo la verdad que tomo anticonceptivos orales. También. O sea, todo esto influye. Y esto va a hacer de que se creen los cálculos. ¿Cuál es el cálculo más frecuente? 95% de los cálculos son de colesterol. Y un 5% son pigmentarios. Y dentro de los cálculos de colesterol, los más abundantes son los cálculos de colesterol mixto. ¿Ok? Mixtos. Eso son los más. Y acá vas a ver que el colesterol pues domina más del 50%, o se le dicen cálculo de colesterol mixto o predominio de colesterol, es lo mismo. Y luego se acompaña de otras cosas. También puedes tener colesteroles puros, también puedes tener, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta. De los cálculos pigmentarios, tenemos estos de acá. Pueden ser algunos cálculos marrones o negros. Los cálculos negros se caracterizan porque se asocian a hemólisis. ¿Ok? Por ejemplo, te dicen que el paciente tiene anemia falciforme, ¿no? La anemia falciforme, característico. Te dicen que de repente tiene esferocitosis hereditaria, que es recontra frecuente. También. O puede ser que te digan que el cálculo es marrón. Y los cálculos marrones, sobre todo, se asocian a bilirrubinato de calcio. ¿Por qué? Porque acá ocurre infección de las vías biliares. ¿Cómo así? Imagínate que hay infección por bacterias o parásitos. Esta infección, ¿qué hace? Vamos a estimular a las beta-glucuronidasas. Y esta estimulación de las beta-glucuronidasas, ¿qué hacen? Hidroxila en realidad rompe la parte de la bilirrubina. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a encontrar una mayor liberación de bilirrubina y lecitina. ¿Ok? Entonces, hay una hidrólisis mantenida aquí. Esto, ¿qué es lo que va a buscar? Definitivamente, al haber más bilirrubina, al haber más lecitina, todo esto va a haber que haya precipitación. Esta precipitación es oscura, ¿no? Del bilirrubinato de calcio. Entonces comienza
esa precipitación es la que va a encontrarse aquí. Entonces ya saben que la infección bacteriana y parasitaria van por las vías de las beta-glucuronidasas. Eso tienen que recordar. Y esas estimulan la ruptura, hay aumento de bilirrubina libre, lecitina, y eso hace precipitar el bilirrubinato de calcio. ¿Ok? Muy bien. Por alguna razón, por todos estos mecanismos estimulantes, factores de riesgo, la vesícula no se contrae adecuadamente, comienza a haber un tipo de vaciado alterado, y el vaciado alterado va a formar el barro biliar. ¿Ya? Entonces, si a ustedes le preguntan qué es el barro biliar son los depósitos que no son todavía cálculos verdaderamente, pero son pequeños depósitos que se van a presentar en la vesícula, y es una forma de presentación de enfermedad también, el barro biliar. Y el barro biliar generalmente está formado por cálculos de colesterol. ¿Ok? Cálculos de colesterol. Entonces, como se habrán dado cuenta, todos los factores de riesgo apuntan a cálculos de colesterol. Cuando hay una enfermedad de fondo, piensa en hemólisis para los cálculos negros. Cuando hay una enfermedad de fondo, tipo infección de vías biliares, piensa en cálculos marrones. Han venido preguntas respecto al tipo de cálculo y cómo lo puedes asociar. ¿Ok? Y el barro biliar es una forma de enfermedad también equivalente que te puede dar molestias, ojo, y está dentro, digamos, de su génesis, está la alteración del vaciado de la vesícula biliar. Alteración del vaciado de la vesícula biliar. Acá están los factores de riesgo, ¿no? Barro forman estas cosas. Todos estos factores de riesgo estimulan a la formación de barro. Si te preguntaran cuál es el factor de riesgo más trascendente e importante, no te pueden preguntar eso. ¿Por qué? Porque en ningún estudio hay un factor que determine. No hay. Tú puedes encontrar en estudios, por ejemplo, versus de equivalencias, de ORs distintos, y es tan variado que no hay. Incluso las sociedades te enseñan las famosas Fs para poderte hacerte entender de que no depende de una, sino es multivariable. Por ejemplo, cuando ellos le dicen, ¿no? Fat, cuando ellos le dicen female, cuando ellos dicen fertile, si ellos dicen 40, porque te acuerdas, family story, todas estas son las Fs más importantes de todas las sociedades. Entonces no te van a preguntar un solo factor, no. Te pueden decir la pregunta sería, ¿cuál no sería el factor que influye en la génesis de cálculos? Ese tipo de preguntas vendrían porque se sabe abiertamente que no hay un factor preponderante. ¿Ok?